Bienvenidos, estimados aprendices, a esta nueva sesión del emprendedor de producción de caña panelera. Hoy veremos lo que es la nutrición del cultivo. Bueno, he tomado algunos datos para la fertilización del cultivo de caña. Espero que quede claro, además que dentro de su programa de fertilización anual o para cada uno de los cultivos, ustedes ya lo tienen establecido. Sin embargo, pues es para como información para si llega a servir de alguna utilidad dentro del programa de cultivo de caña panelera que tienen ustedes en su unidad productiva. Muy bien. Dice que nutrición del cultivo. En Colombia, en los suelos de ladera utilizados para la siembra de caña para panela se caracterizan por presentar moderada a baja fertilidad natural y por esto requieren programar fertilizaciones con nitrógeno, fósforo, potasio, con nutrimentos básicos con un normal desarrollo del cultivo. También debe determinarse qué adiciones necesita el suelo de otros nutrimentos como el calcio, el magnesio, el azufre, el zinc, el boro, el molibdeno y el sílice. Rendimientos de caña, efecto de fertilización orgánica y química. Aquí tenemos la tablita que yo les he comentado que teníamos. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande para que vean ustedes los tratamientos. Entonces aquí dice tratamiento, el tratamiento, y aquí nos dice exactamente lo que es las toneladas por hectárea. Entonces nos dice perfectamente que aquí nos hablan del tercero y cuarto, se llama toneladas por hectárea, esto en el cuarto y quinto corte, ¿no? Tercero, ahí dice para el cuarto y quinto corte se hizo una aplicación de estiércol de 3 toneladas por hectárea. Entonces, aquí nos dice que exactamente nos especifica para ese tercero y cuarto corte, entonces tercero, cuarto y quinto. Entonces nos dice el tratamiento que se les hizo con el respectivo fertilizante. Vamos a reducir un poquito la diapositiva para que vean exactamente que son kilogramos por hectárea de nitrógeno y kilogramos por hectárea de potasio, kilogramos por hectárea de nitrógeno y kilogramos por hectárea de potasio. Entonces aquí nos habla exactamente el tratamiento. En el tercero, cuarto y quinto corte, entonces aplicaron 45 kilogramos por hectárea de nitrógeno, más 30 kilogramos de potasio por hectárea, ¿no? Entonces, para el tercero, 80, nos dio un rendimiento por toneladas de corte, 80 toneladas por hectárea, y para el cuarto corte nos dieron 160 toneladas por hectárea, y para el quinto, 150. Entonces, vemos la fluctuación. En el cuarto fue el mejor. Y para el siguiente, que son 100 kilogramos por hectárea de nitrógeno, más 60 kilogramos por hectárea de potasio, para el tercer corte nos dieron 110 toneladas por hectárea. Para el cuarto corte, 155 kilogramos por hectárea. Y para el quinto corte nos dieron 150 toneladas por hectárea. Aquí nos dice que para el cuarto y quinto corte se hizo una aplicación de estiércol de 3 toneladas por hectárea. Y el fósforo se aplicó una sola vez en una dosis de 100 kilogramos por hectárea. Esto nos da, la fuente es el Manual de Caña de Azúcar para Producción de Panela Corpoica en el año 2000. Entonces, pues no sé, hasta ahí, si ustedes tengan alguna acotación que hacer, espero que en la presencialidad la podamos ver. Muchísimas gracias. Entonces nos dice que en la producción panelera es muy importante tener en cuenta el pH o la acidez del suelo, ya que cuando los suelos son muy ácidos, los jugos también son ácidos y la panela no cuaja o no da grano. Eso lo deben saber ustedes perfectamente. La acidez o pH se mide en una escala que va del 1 al 14, siendo más ácido cuando estamos más cerca de 1. Sin embargo, para la caña, el pH de los suelos debe estar entre 6 y 7. Si el número es menor, entonces decimos que el suelo es ácido y se debe corregir con la aplicación de cal. Se recomienda Calfox o roca fosfórica por su contenido de fósforo que ayuda a la nutrición de la planta.
Y si es superior a 7, decimos que es un suelo salino, sódico y debe corregirse con lavados constantes del suelo hasta que las sales queden en una profundidad fuera del alcance de las raíces. Sin embargo, los suelos de estas características no se encuentran con frecuencia en las zonas paneleras. Generalmente son encontrados en zonas de poca lluvia. Control de plagas y enfermedades. En esto voy a hacer voy a dar por cada sesión, voy a hablar de una de las plagas, cada una de las plagas limitantes y cada una de las enfermedades, puesto que es una aclaración que solicitaron para ver los controles que se pueden hacer dentro del cultivo y lograr erradicar o por lo menos mantener el umbral económico dentro del cultivo para no perder tanto en la producción. Entonces hablamos de el barrenador del tallo. Aquí observamos el barrenador diatraea, como lo llaman ustedes, diatraea allá, y ahí observamos la larva, que es lo que hace el daño dentro del tallo de la caña panelera. Entonces esa es una de las tomas que tenemos nosotros de ese famoso barrenador del tallo o diatrea. Entonces hablamos que la diatrea SP que pertenece al orden Lepidoptera, a la familia Cambridae, antes Pyralidae, pertenece al grupo de los insectos conocidos como barrenadores de la caña para la producción tanto de azúcar como de panela y es una de las plagas de mayor importancia económica en este cultivo. Se alimentan dentro de los tallos y construyen galerías para finalmente abandonar la caña transformadas en polillas o mariposas. Los daños que ocasionan las larvas son numerosos. Se pueden clasificar los principales en directos e indirectos. Dentro de los primeros están: primero, pérdida de contenido de sacarosa y disminución de los grados Brix, o sea, porcentaje de materia sólida en jugo. 2. Muerte de cañas jóvenes al perforar el punto vegetativo del nuevo brote y destruirlo por completo. Daño de corazón muerto, que eso lo conocemos perfectamente nosotros. Y 3. Reducción del valor germinativo de los colmos o semillas vegetativas. Dentro de los daños indirectos están la facilitación de la invasión de hongos patógenos, los que producen fermentaciones y coloraciones rojas y negras dentro de las galerías, que posteriormente invierten la sacarosa y dificultan el proceso de fabricación de azúcar. Y segundo, estimulación de la invasión de insectos secundarios que son atraídos por la exposición de los jugos. Bien, hábitos de este barrenador. Los adultos de Diatrea sacharalis y de Diatrea indigenela son polillas de hábito nocturno que depositan sus huevos sobre las hojas de la caña. Inmediatamente salen los huevos, las larvas se aposentan en la zona del nudo, ubicada entre el tallo y la yagua, donde roen las superficies del tallo o la cara interna de la yagua para luego perforar el tallo y penetrar en él. A medida que la larva crece, origina túneles dentro del entrenudo, los cuales se tiñen de rojo como consecuencia de la invasión secundaria de microorganismos saprofitos que inician una descomposición de los tejidos. Ahí hablamos de los organismos parásitos, ¿no? Evaluación del daño en el campo. Semilla como en los campos para la producción comercial. Entonces aquí se evalúa la semilla como en los campos para la producción. Nos dice que se evalúa la semilla como en los campos para la producción comercial. Se programa durante cada corte como una tarea obligada. Si se quiere hacer un seguimiento del estado de la infestación de la plaga y del efecto de los enemigos naturales en su control. Identificación del daño. En edades tempranas de la caña de 1 a 3 meses, el ataque de diatreas se presenta con el síntoma denominado corazón muerto, que consiste en secamiento del cogollo de la planta. De los 3 meses en adelante, la diatrea perfora los tallos y a medida que la larva crece, origina túneles profundos a través de varios entrenudos, generalmente en forma longitudinal. Ahí tenemos exactamente la caña ya
totalmente destruida por nuestro famoso barrenador del tallo o Diatrea sacharalis. Cabe señalar que existe otro barrenador conocido como Blastobasis gramínea, que es igual al Valentinia sp, cuyo daño puede ser confundido con el Diatrea, pero se distingue de este ya que en Blastobasis gramínea por lo general se alimenta de yemas del tallo y construye galerías pequeñas e irregularidades que no sobrepasan un entrenudo. Las zonas afectadas del tallo, tanto por el ataque de Diatrea como por el de Blastobasis, se tiñen de un color pardo rojizo como consecuencia de la invasión de microorganismos saprofitos que inician la descomposición de los tejidos. En ambos casos, el ataque permanece oculto y solo se observa si se raja la caña. Método de muestreo y evaluación. Entonces, aquí prácticamente lo que nos dice Cenicaña, vamos a ver qué es exactamente lo que ellos proponen. Entonces, recomienda realizar la evaluación al momento de la cosecha en una muestra de 120 tallos enteros por suerte. Hacerlo en este momento permite recorrer el campo con facilidad, lo que asegura que buena distribución del muestreo y una mejor supervisión de la labor realizada. El tamaño del lote no afecta la representatividad de la muestra, siempre y cuando se trate de la misma variedad de caña cultivada con un solo paquete de manejo agronómico. Entonces, la toma de datos se realiza en cada punto de muestreo mediante el conteo de los entrenudos del tallo y los entrenudos barrenados, apuntando los datos en una hoja de registro para luego estimar la intensidad de infestación de la plaga y según el grado de afección definir el estado del campo. Con base en esa información se programan las dosis de parásitos requeridas para el control de la plaga y su frecuencia de liberación. Más adelante veremos exactamente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ahí tenemos los 120 tallos y escogemos 10 surcos al azar. Entonces vemos por dónde es la entrada y por dónde la salida para hacer ese muestreo respectivo dentro del cultivo para ver el estado en que se encuentra la infestación de Diatrea en el respectivo lote. Muy bien, el control de esta plaga se reduce al manejo adecuado del cultivo desde el punto de vista agronómico, consistente en el control de malezas, renovación de socas, uso de semillas libres de plagas y patógenos y sistema de corte adecuado, evitando la presencia de tocones, principalmente en el sistema de corte por desguíe, lo cual origina un debilitamiento de la cepa y foco de atracción de otras plagas. El manejo efectivo para el control de pasador de la caña se centra en el control biológico mediante la liberación de parasitoides, principalmente de avispas y moscas, dentro de los que se encuentran las siguientes especies: Trichogramma exiguum y Metagonistilum minense. Esas son las dos parasitoides que se liberan para el control de las respectivas el respectivo barrenador del cultivo, el barrenador de la caña. Más adelante vamos a hablar sobre el tricograma, la liberación. En la siguiente sesión vamos a hablar sobre la liberación del tricograma y cuántas pulgadas se pueden liberar y cómo se hace para poder liberarlas dentro del cultivo para su respectiva función de parasitoide con las larvas del barrenador. Muchísimas gracias. Feliz tarde.